La pandemia del COVID-19 y esta segunda oleada que estamos viviendo en nuestro país impide el normal desarrollo de algunos acontecimientos al limitar el aforo de las salas o incluso llegando a prohibirlos. Por este motivo, la presentación de la última novela de Vicente Ayuso Osuna, titulada El fuego del credo, la hacemos mediante este vídeo. Cuando asistimos a la presentación de un libro, habitualmente nos preguntamos cuáles son los motivos por los que solemos acudir a este tipo de actos. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Yo particularmente opino que son dos los motivos. El primero es saber quién es el autor y el segundo, conocer el contenido de su obra. Contestaré a la pregunta en ese orden. Soy el doctor Vicente Ayuso Osuna, cirujano de profesión, aunque he de decir que siempre me ha apasionado el mundo de las letras. Una de las mejores experiencias que he vivido a lo largo de mi existencia ha sido aprender y comprender durante mi infancia el sentido de aquellas letras que formaban palabras y permitían hacer volar mi imaginación. Profesionalmente he publicado varios artículos para revistas médico-quirúrgicas y un par de capítulos para un libro de especialidad quirúrgica. Guiado por la pasión que siento por el fascinante mundo de la literatura, también he escrito un par de cuentos y 3 novelas. Hay dos tipos de escritores, de brújula o de mapa. ¿Dentro de cuál de ellos te encuadrarías? El escritor de mapa es aquel que planifica todo antes de empezar a escribir. Detalla la estructura, los personajes y sabe perfectamente qué es lo que va a suceder en cada capítulo antes de hacerlo. Por otro lado, el escritor de brújula es el que se guía solo por su impulso creativo, se deja llevar a donde la imaginación le lleve sin un plan preestablecido, dejando que los personajes y las tramas fluyan y florezcan con libertad, tomando forma poco a poco. Yo soy un escritor de brújula, comienzo a escribir movido por una idea sin saber por qué derroteros irá o cuál será su desenlace. La historia va siguiendo a medida que escribo, sé cómo empieza, pero nunca cómo acabará. ¿Qué te ha motivado para escribir una novela histórica? Me gustaría aclarar que hay que distinguir entre novela histórica o historia novelada. La novela histórica es aquella cuyo contexto se desarrolla en un momento concreto de la historia, pero tanto su trama como argumento son ficción, aunque pueden aparecer personajes históricos mezclados con los ficticios. La historia novelada, aunque la intención del narrador sea presentarla como una verdad, difícilmente puede ser tal cosa. Los historiadores toman los datos de un archivo, que en su día fueron escritos por personas a las que les interesaba más escribir sobre unos hechos que sobre otros por diversas razones. Explicados estos dos conceptos, he de aclarar que una parte de esta novela es histórica, al introducir a finales de la Edad Media a una familia judía, personajes todos ellos ficticios que se interrelacionan con personajes reales históricos. La otra parte de la novela la podría clasificar como historia novelada al estar documentada en distintas citas bibliográficas de historiadores tanto coetáneos como contemporáneos. Algunos de los episodios relatados en distintos capítulos de la novela intentan acercarse a los sucesos que pudieron tener lugar durante la época del reinado de Enrique IV. Bien es cierto que me he encontrado con relatos históricos contradictorios, unos a favor y otros en contra del monarca. Como ejemplo, puedo citar las crónicas escritas por Diego Enríquez del Castillo, que era cronista, capellán real y fiel consejero del rey Enrique IV, a los escritos por Alonso Fernández de Palencia, que rompió sus relaciones con el monarca al ponerse del lado del infante Alfonso y tras la muerte de éste se declaró partidario de Isabel. ¿Cómo está narrada y en qué época se desarrolla la novela? La novela está narrada en forma omnisciente, es decir, relato todos los detalles de la historia y los pensamientos de los personajes. Transcurre a lo largo del siglo XV, durante el reinado de Enrique IV de Castilla, desde que heredó la corona en el año del Señor de 1454 hasta su muerte en el año 1474. Durante esta época la alta nobleza estaba dividida. Muchos defendían la legitimidad como heredero de la corona de Alfonso y posteriormente de Isabel frente a Juana la Beltraneja. El rey Juan II de Castilla, en su lecho de muerte, pidió a Enrique, hijo nacido de su primer matrimonio con María de Aragón y sucesor de la corona, que cuidara de sus hermanastros Isabel y Alfonso, nacidos de sus segundas nupcias con Isabel de Portugal. Con ese prólogo intento brindar al lector una introducción a su contenido histórico. Según las crónicas de la época, el rey Enrique IV de Castilla era un hombre con una fisonomía muy particular que padecía varias enfermedades. ¿Qué hay de verdad en esto?
El conocimiento de las enfermedades del rey Enrique IV me ha supuesto consultar distintos estudios de la Real Academia de la Historia. Han sido varios los autores que han investigado al respecto. Entre ellos, a mi juicio, el más destacado ha sido Gregorio Marañón, en su estudio Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo. El cuerpo de Enrique IV de Castilla llevaba siglos perdido. Se sabía por la documentación de la época que el rey había sido inhumado en el monasterio Jerónimo de Guadalupe, pero los intentos por encontrar sus restos resultaron baldíos, hasta que un operario, mientras reparaba la iglesia del convento, de forma inesperada se topó con dos ataúdes en pésimo estado, el del ansiado monarca y el de su madre. El 28 de marzo de 1947, Gregorio Marañón elaboró junto con el también académico Manuel Gómez Moreno un meticuloso informe de la exhumación, durante la cual, levantada la tabla en medio relieve situada justo debajo del cuadro de la Anunciación, en el altar mayor de la iglesia, quedó al descubierto una galería abovedada donde se encontraban los dos ataúdes lisos de madera. En uno de los ataúdes estaban los restos momificados del monarca. Después de más de 4 siglos, el esqueleto se mantenía armado por la envoltura de la piel apergaminada. La estatura de la momia era de 1,70 m, y eso estimando que la momificación completa disminuye la talla del vivo entre 12 y 15 centímetros, al desecarse los discos intervertebrales y el resto de los tejidos, por los que puede calcularse en más de 1,80 m su estatura en vida. La cabeza se desprendió espontáneamente del tronco, como es frecuente en los cuerpos momificados, y fue colocada sobre el altar mayor para fotografiarla. Tenía una frente ancha y una mandíbula prominente. La cabeza, el tronco, las caderas y las manos de tamaño desproporcionado, con largos y recios dedos junto a un pie valgo desviado que explicaría en cierto modo la torpeza de movimientos del monarca, descrita en casi todos los escritos, confirmó a Gregorio Marañón, después de un minucioso examen, la concordancia entre sus datos y los que los cronistas y viajeros comunicaron sobre la figura viva del último Trastámara. Tras la atenta lectura de varios textos y sus propias reflexiones como historiador y hombre de ciencia, el doctor diagnosticó que el monarca era un displásico eunucoide con reacción acromegálica y un esquizoide propenso a la demencia y a la timidez sexual. Algunos escritos históricos enumeraban los distintos síntomas que padecía el monarca, como impotencia, anomalía peniana, infertilidad, litiasis renal crónica, denominada en aquella época como el mal de la ijada, de piedra o dolor de costado, y finalmente hematuria, que Emilio Maganto Pavón, en su obra Enrique IV de Castilla, un singular enfermo urológico, considerando dichos diagnósticos, señaló el origen como un desorden hormonal y su patología urológica. Las crónicas de Hieronymus Bunzer, escritas en 1495, sugieren que la reina Juana fue inseminada artificialmente por un médico judío llamado Sumaya Lubel. Basándome en la bibliografía consultada, he ido narrando las enfermedades que padeció el monarca a lo largo de su reinado, formando parte del relato de la trama de la novela. La sinopsis de la novela nos revela la existencia de una familia judía que se interrelaciona con los personajes históricos de aquella época. ¿Nos puedes avanzar un poco más sobre esta saga? En el contexto del argumento de la novela, surgen mezclados con los personajes históricos los miembros de la familia Svarti, de origen judío, estirpe ficticia formada por médicos y comerciantes que tuvieron que convivir en una sociedad medieval en la que se especulaba sobre su destino. Para ellos fue una época convulsa, marcada por el reencuentro, el compromiso, la pasión, el amor, el desamor, la renuncia, los sacrificios y las continuas acusaciones de los cristianos que no estaban dispuestos a aceptar que los judíos ocuparan los puestos más relevantes de la sociedad, siendo denunciados por comportamientos sospechosos de herejía. Algunos de ellos fueron capturados y juzgados, sufrieron encarcelamientos, tortura e incluso la muerte en la hoguera para purificar sus cuerpos. De ahí el título del libro, El fuego del credo. Cuando comiences a leer y a navegar a través de las páginas del Fuego del Credo, arrastrado por la trama de la novela, te enamorarás de sus personajes, sus palabras, sus sentimientos, su corazón y, en definitiva, de su alma. Te resultará imposible abandonar su lectura, deseando saber cómo acaba y a la vez no querrás que se termine.